Gimnasio Campestre Jega. Quien les habla, licenciado Edwin Ángel Duarte. El grado 10º, la asignatura que vamos a ver es de química y el tema que vamos a desarrollar aquí tiene que ver con el enlace iónico y el enlace metálico. Vamos a empezar entonces por el enlace metálico. Vamos primero a dar una definición bastante general. Entonces lo primero que hay que tener claro es que el enlace metálico se da únicamente entre elementos químicos que son metálicos. ¿Listo? Se da únicamente entre elementos químicos que son metálicos. Para ello me apoyo aquí en esta imagen de la tabla periódica. Como se ve claramente, aquellos que se encuentran resaltados en azul son los elementos químicos que se clasifican como metales. Son bastante numerosos y bastante amplia la gama de elementos químicos metales. ¿Listo? Todos esos azules, cuando se unen entre sí, presentan enlaces químicos de tipo metálico. Entre la definición también podemos hablar que, pues como les decía, su nombre lo indica, es una unión química que se produce únicamente entre átomos de elementos químicos metálicos. Gracias a este tipo de enlace químico metálico, los metales logran estructuras moleculares sumamente compactas, sólidas y resistentes. ¿Listo? Entonces, esto se da porque los núcleos de los átomos se juntan a tal extremo que comparten sus electrones de valencia, digamos que lo comparten muy estrechamente. Aquí lo que ocurre con los electrones es que abandonan realmente sus órbitas. Normalmente los electrones están girando en órbitas, las abandonan y se ubican alrededor del núcleo del átomo cuando éste se junta con otra, permaneciendo alrededor de ambas, formando como una nube de electrones. De ahí pues ya empezamos a hablar un poco de las características o las propiedades del enlace químico. ¿Listo? Debido a esta nube de electrones, pues se da una atracción bastante fuerte entre las cargas positivas y negativas que conforman los átomos. Entonces ahora sí empecemos a hablar de las características del enlace metálico. Debido pues a esas características se ven muchas también de las propiedades típicas de los metales. ¿Listo? Una característica es que son unos enlaces químicos muy fuertes. Y pues de ahí deriva que los metales sean muy sólidos y sean muy duros. También debido a esos enlaces químicos muy fuertes, que es el enlace metálico, los metales son maleables y son dúctiles, es decir, se pueden formar cables y láminas con los metales, cosa que no pasa con con los materiales, digamos, covalentes o iónicos, no permiten esa maleabilidad o esa ductilidad, no permiten ni hacer láminas ni hacer cables. ¿Por qué? Porque los enlaces químicos que conforman los iónicos y los covalentes no son tan fuertes como el enlace metálico. Entonces, al ser un enlace metálico, los átomos van a permanecer unidos a pesar de que se le, digamos, permita moldear para, como les decía, formar láminas y formar cables. Otra característica del enlace metálico es que debido a la cercanía de los electrones y de los núcleos de los átomos, son buenos conductores de electricidad. Entonces otra característica en el enlace metálico es que es buen conductor de electricidad, como todos los metales, conducen la electricidad. Pues obviamente hay unos metales que conducen mucho mejor la electricidad que otros. Digamos, uno de los que más se utilizan en la industria es el cobre, un elemento químico metálico muy usado para elaborar cables. Y pues como ustedes saben, esto es buen conductor de electricidad. Aparte del cobre, pues también está el oro, pero pues hacer cables de oro sería ya muy costoso. Por eso los cables se hacen de cobre, debido a que es un elemento químico que tiene una capacidad para conducir la electricidad bastante buena. También otra característica es el brillo que presentan los metales. Esto también es dado a su enlace químico. ¿Listo? El enlace metálico y los materiales metálicos son buenos conductores también de temperatura, de calor más bien. Entonces son buenos conductores de calor y eso se da también a la cercanía de los átomos y de los electrones de estos átomos. Entonces como están muy pegaditos, las ondas calóricas pueden viajar muy fácilmente y se convierten en buenos conductores de calor.
Hay otra característica. Y finalmente, pues, debido a esa organización atómica, las moléculas metálicas presentan unas formas geométricas bastante fuertes, hexagonales, cúbicas, ¿listo? Formas geométricas bastante concretas. La única que no presenta esto es el mercurio. El mercurio es el único elemento químico que es líquido a temperatura ambiente. Todos los demás metales son sólidos a temperatura ambiente y presentan esas formas geométricas cristalinas, cubos, hexágonos, polígonos, ¿listo? Entonces diferentes formas geométricas debido a las características de su enlace. Aquí vamos a ver una imagen en la que representan, pues, es una forma de representar el enlace metálico. Estamos con la parte positiva, esta naranja que se ve acá, listo, está representando el átomo del núcleo, y la parte amarilla, la negativa, pues representa los electrones. Entonces el núcleo con su carga positiva, o los núcleos más bien de los átomos, se organizan, listo, recuerden, de una forma muy organizada, y los electrones van a confundirse y se va a formar una nube de electrones. Digamos, tomemos este electrón en particular. Este electrón no se sabe realmente si pertenece a este núcleo, a este núcleo, a este o a este. Está tan cerca, tan estrecho, que realmente pues se están compartiendo entre todos. Eso es lo que se llama la nube electrónica. Debido a ello, pues como les decía, ahí vienen las características. Uno, la electricidad puede viajar muy fácilmente porque están muy pegados los átomos y los electrones. Lo mismo el calor, también puede conducirse muy fácilmente debido a la cercanía de sus átomos. La maleabilidad y la ductilidad, que son otras características del enlace metálico, también se dan por las características de por la estructura de este tipo de enlace. Vamos a ver también el enlace iónico. Hablar del enlace de tipo iónico, es otro tipo de enlace. Ya hemos visto el covalente, que lo vimos en la primera sesión de clase. Acabamos de hablar del metálico y vamos a hablar a continuación del enlace de tipo iónico. ¿Qué podemos hablar del enlace de tipo iónico? La primera definición hay que tener claro es que se da entre un elemento metálico y un elemento no metálico. Entonces vuelve aquí la imagen de la tabla periódica, donde podemos clasificar. Aquí en la zona azul ven ustedes los elementos metales, y estos que son verdes y estos amarillos se clasifican como no metales. Entonces el enlace iónico se da entre un elemento metálico y un elemento no metálico. ¿Listo? Esa es la primera, la definición, la que tienen que tener muy pendiente. Enlace químico que se da entre elemento metálico y elemento no metálico. Vamos entonces a hablar un poco de las propiedades o de las características. ¿Listo? Entonces, es un enlace fuerte, no tan fuerte como el que habíamos visto anteriormente, como el enlace metálico, pero pues también se clasifica como un enlace fuerte. Debido a sus características, pues a sus propiedades, el enlace iónico forma iones. Un ion es un átomo cargado eléctricamente. Vamos a ver aquí algo de las características del enlace de tipo iónico. Entonces vean, primero, como les decía, se da entre un metal, en este caso el metal es el sodio, y se da entre un no metal, en este caso el cloro. ¿Listo? Entonces se da entre un metal, el sodio, y un no metal, el cloro. El metal, esa es otra característica, el metal es el que cede el electrón y el no metal acepta. Entonces, primera característica, se da entre metal y no metal. Segunda característica, se ceden electrones, hay transferencia de electrónicas. Tercera característica, el elemento metálico es quien cede el electrón y el no metálico es quien lo acepta. Ahí está mostrándose la transferencia de electrones. Mire cómo pasa desde el último nivel de energía del sodio al último nivel de energía del cloro. ¿Listo? La cuarta característica, debido a esa transferencia de electrones, se forman iones. Entonces hay un ion
cargado positivamente y hay un ion cargado negativamente. Este ion positivo, cuando un ion está cargado positivamente, se llama catión. Cuando un ion está cargado negativamente, se llama anión. Catión y anión, ¿listo? En este caso tenemos un catión de sodio y un anión de cloro. Miren acá, devolvámonos un poco. Aquí tenemos todas las cargas completas, tenemos 11 protones y 11 electrones. Al cederse un electrón, pues los protones quedan libres, hay un protón que va a quedar libre, por lo tanto es el que me va a indicar la carga positiva. Aquí tenemos en total 17 protones, 17 electrones. Al aceptar el cloro, al aceptar el electrón que le da el sodio, pues va a quedar con carga parcial negativa. ¿Por qué? Porque ahora tiene un electrón de más. Recuerden que las partículas del átomo tienen cargas, los protones son los positivos y los electrones son los negativos. Entonces, al aceptar el electrón que viene con carga negativa, este tiene un electrón de más, es el que le da la carga. Este, al haber perdido el electrón, tiene la carga positiva. Entonces, ahí está la otra característica del enlace iónico, es la formación de iones. Positivos se llama catión y negativos se llama anión. Este es un ejemplo que puedo dar bastante particular de el enlace de tipo iónico. Entonces retomemos para que tengan pendiente estas características. Primera, se da entre un elemento metálico y uno no metálico. Recuerden, los metálicos están acá en azul y los no metálicos son los amarillos y los verdes. Estos se llaman metaloides, pero pues digamos que están en una parte intermedia. Entonces se da entre los metales azules y los no metales, los amarillos. Primera característica. Segunda característica, hay transferencia de electrones. Los electrones se ceden y se aceptan. Tercera característica, el electrón metálico es quien cede el electrón y el no metálico es quien acepta el electrón. Y tenemos la cuarta característica, que debido a la transferencia de electrones se forman iones. Iones positivos, cuando se pierde el electrón, se llama catión, y iones negativos cuando se gana el electrón y se denomina anión. Y ahí tenemos la formación de un compuesto químico llamado el cloruro de sodio. En este caso, el cloruro sódico, el cloruro de sodio, lo utilizamos muy comúnmente en la cocina, que es la sal de mesa, la sal que utilizamos normalmente para darle un poco de sabor a la comida. Ese es el cloruro de sodio. Miren cómo se forma, listo, tenemos sodio, tenemos cloro y finalmente se va a formar este compuesto químico llamado cloruro de sodio. Vamos a la parte de las actividades. Ahí están las tres actividades que hay que realizar. En la primera, elabore un mapa conceptual sobre las características del enlace metálico. Pues vuelva al video, escuche la explicación y a partir de esa explicación elabore el mapa conceptual. Recuerde que el mapa conceptual debe estar construido a partir de conectores y conceptos. Los conceptos son los que van encerrados, máximo 2, 3 palabras, no más. Y los enlaces son los que se unen uno con otro para darle sentido al mapa conceptual. Segundo punto, elabora un dibujo que represente el enlace metálico, debe ser diferente al del ejemplo. Si quiere, busque en internet, pero haga otro ejemplo, que no pase como en la primera actividad, que volvieron a hacer lo mismo que yo había hecho en la explicación. No, es uno diferente al ejemplo que yo di. ¿Listo? Puede ser el del zinc, el del cobre, el del oro, el de la plata. Hay muchos ejemplos que puede dar del enlace metálico. Tercer punto, elabore un mapa conceptual sobre las características del enlace iónico. Lo mismo, se puede volver, leer, escuchar nuevamente la explicación y de ahí saca las características del enlace iónico para que elabore el mapa conceptual. Recuerde, conceptos y conectores. Y finalmente, el cuarto punto, elabore el dibujo que represente el enlace iónico diferente también al ejemplo que acabo de dar. No se vale el ejemplo del cloruro de sodio, tiene que dar otro ejemplo diferente. Muchas gracias.